Jujutsu Kaisen en anime es una cosa impresionante. Con estos primeros capítulos de la segunda temporada se nota a kilómetros quién es el consentido de Mappa. Lo que hicieron con este arco es una verdadera locura. Yo no les voy a mentir, este arco en el manga no es de mis favoritos, es decir, el final es tremendo, pero el inicio se me hace muy pesado y a veces los cambios entre escenas eran demasiado repentinos y sin contexto. Literalmente tenías que leer varias veces el mismo panel para entender qué rayos había sucedido, que es lo que me pasó cuando se fueron a Okinawa en el manga, que fue medio extraño, llegué a pensar que se habían comido páginas. En el anime todos estos problemas fueron solucionados. Las cosas se entendieron mejor gracias a las escenas extras que fueron añadidas y eso es algo que siempre suma. Es de agradecer que Mappa se tome la molestia de mejorar el material original. No todos los estudios hacen eso y ya quiero ver cómo adaptan lo que estamos viendo actualmente en el manga. Quiero ver cómo se las arreglan animando Jujutsu Hunter. Pero bueno, esos ya son problemas para el Mappa del futuro. Por ahora centrémonos en la importancia del arco del pasado de Gojo, también conocido como el inventario oculto. Comencemos. La primera vez que leí este arco no leí mucha importancia, es decir, estaba interesante conocer el pasado de Gojo y esas cosas, pero en ese entonces todavía no era consciente de las consecuencias que este arco traería para la obra. Ahora que lo veo en retrospectiva, puedo decir que Gege es un genio del foreshadowing. Todos los conceptos y charlas introducidas aquí terminaron siendo muy importantes en los arcos posteriores, y no me refiero solo al cambio que sufrió Geto, del cual hablaremos más adelante, o a la muerte de Riko, eventos que obviamente iban a causar repercusión. No. Cuando hablo de que este arco es una locura a nivel de foreshadowing, me refiero a cosas simples como el por qué Toji llama a su hijo Megumi, o por qué la muerte de Haibara juega un papel importante en el desarrollo de Nanami. También podría destacar el tema de Tengen, de cómo este ser ancestral, a pesar de su gran poder e importancia, prefirió que Riko pasara sus últimos días con sus amigos en lugar de hacer que la llevaran de inmediato con él para hacer la asimilación. Esto puede no parecer importante, pero nos ayuda a entender por qué, a pesar de que Gojo y Geto fallaron en su misión, Tengen no tomó represalias contra nadie, y asimismo también justifica su modo de actuar más adelante. En sí, lo que hizo Gege con este arco fue definir hacia dónde se encaminaría la obra, y la verdad es que me gustaría hablarles con spoilers acerca de todas estas cosas que van a suceder más adelante, de cómo habrán muchas tragedias en Shibuya y todo eso, pero pues como sé que muchos solo están viendo el anime, me aguantaré las ganas en esta ocasión. Así que lo único que puedo decirles por ahora es que mientras empieza Shibuya, denle un pequeño rewatch a estos primeros 5 capítulos. Préstenle atención a cada diálogo, sobre todo a las conversaciones que tiene Geto con Gojo y Yuki. Allí hay mucho subtexto importante y por supuesto, si no han visto la película Jujutsu Kaisen 0, pues véanla, porque ahí es donde se ven las primeras consecuencias de lo sucedido en este arco. Dicho eso, ahora sí hablemos de lo que podemos hablar sin necesidad de spoilers. Si bien es cierto que este arco es mayormente conocido como el pasado de Gojo, la realidad es que el protagonista es Geto. Casi todo lo vemos desde su perspectiva, y además es él quien narra la historia. Al menos así es en el anime. En el manga tanto él como Gojo se reparten el protagonismo. El tema es que Geto experimenta una caída en sus ideales bastante fuerte. Al principio cree firmemente que los hechiceros existen para proteger a aquellos que no lo son. Cree que el fuerte existe para proteger al débil. Esa es su visión idealizada de lo que debería ser el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando aquellos que supuestamente deberían proteger deciden oprimir al fuerte? ¿Qué pasa cuando los no hechiceros celebran la muerte de una niña? El punto de inflexión en la mentalidad de Geto está marcado por esa escalofriante escena en donde los miembros de la secta del Manto Estelar aplauden con felicidad mientras Gojo sostiene el cadáver de Riko. Geto quería salvar a la chica, e incluso estaba dispuesto a luchar contra Tengen de ser necesario. Verla morir frente a sus ojos fue impactante. Sí, había fallado su misión, pero ver cómo otros celebraban dicha muerte fue lo que de verdad le hizo replantearse sus propios ideales. El tipo pasó un año dándole vueltas al asunto. Mientras exorcizaba y absorbía maldiciones que por cierto tenían un sabor horrible, siempre se preguntaba lo mismo. ¿Valía la pena hacer todo eso para salvar a personas como las que mataron a Riko? ¿De verdad los hechiceros deben vivir por el bien de los débiles? ¿Acaso alguien les agradecerá por ello? Eran preguntas que cualquier persona en su posición se habría hecho. ¿Cuál era el sentido de luchar diariamente contra seres que podrían matarte en cualquier momento si la recompensa sería terrible? Con cada día que pasaba, la línea entre el bien y el mal era mucho más difusa para él, y al final Yuki terminó dándole ese empujón que tanto necesitaba para decantarse por uno de los dos lados. ¿Saben ustedes cuál es la enfermedad más peligrosa del mundo? Una idea. Sí, lo vi en una película, pero es tremenda frase. Cuando a alguien se le mete una idea en la cabeza, no hay mucho que se puede hacer, y ese fue el caso de Geto.
Tras su charla con Yuki, una idea muy peligrosa se plantaría en lo más profundo de su mente. ¿Qué pasaría si eliminamos a todos los no hechiceros? Por supuesto, las intenciones de Yuki nunca fueron hacer que Geto se convirtiera en un politiquero que asesinaba a la gente normal. Eventualmente él llegaría a la misma conclusión por su propia cuenta, pero sí es cierto que por la forma en la que ella le planteó las cosas, aceleró el proceso y al final todos sabemos lo que pasó. Geto terminó traicionando sus ideales para dedicar su vida a una causa mucho más justa según él. Es irónico cómo terminaron las cosas. Aquel que quería proteger a los débiles terminó aborreciéndolos, y el sujeto que constantemente se preguntaba por qué debían adaptarse a las necesidades de estos, terminó siendo, no diría que el mejor maestro del mundo, pero sí que Gojo se convirtió en alguien que se preocupa por sus estudiantes, se convirtió en alguien que intenta ayudar al débil para que se haga más fuerte. Se podría decir que tanto Toji como Geto lo ayudaron a crecer. El primero le hizo ver que no era tan invencible como creía. Esa primera derrota lo devolvió a la realidad y le hizo mejorar en tiempo récord. Y en el caso de su amigo, de no ser por Gojo habría terminado tomando su lugar. Si su gurú no lo hubiera detenido cuando tenía ganas de matar a los de la secta, ya no existirían humanos normales en el mundo. Creo que por eso Gojo fue incapaz de matar a Geto cuando tuvo la oportunidad, porque entendió que gran parte de la degeneración mental de su amigo se debió a que nadie estuvo allí para ayudarlo, sobre todo él, quien supuestamente era su mejor amigo. Claramente hay un sentimiento de culpa por parte de Satoru. Perdió demasiado tiempo haciéndose más fuerte y no pudo darse cuenta de la situación hasta que ya fue demasiado tarde. Y ese es uno de los puntos más importantes de este arco. Los hechiceros no tienen en quién apoyarse. La mayoría siempre están solos. Solo hay que ver cuántos estudiantes por año hay en la escuela. Solo 2 o 3. Si muere uno, las cosas se ponen difíciles para el que queda. Nanami es uno de los mejores ejemplos de esto. Su único amigo era Haibara y cuando este murió se lamentó tanto de la incompetencia de los altos mandos que decidió salirse de ese mundo para ser oficinista. En ese sentido Yuki tiene razón, lo único que hacen los hechiceros es buscar contramedidas para los síntomas, pero nunca atacan la causa de la enfermedad y mientras las cosas no cambien simplemente estarán enfrascados en una lucha sin sentido por toda la eternidad. Creo que todos en la escuela son conscientes de eso. Por eso Geto se pasó al lado oscuro, por eso Nanami dejó la escuela y por eso Gojo se propuso a sí mismo sacar a los peces gordos del poder y también se convirtió en papaluchón. Que hablando sobre eso, si te pones a pensarlo, Gojo es como una especie de figura paterna para Megumi. Literalmente lo adoptó desde que el chico tenía unos 6 o 7 años. No sé si Gojo lo ve como un hijo, pero algo de cariño le debe tener y en retrospectiva es interesante que exista ese tipo de relación entre los dos. De igual forma, también me pareció curioso que Toji haya llamado a su hijo Megumi, un hombre que según el propio Fushiguro es de mujer y por ello detesta a su padre aún más. Sin embargo, cuando vemos este arco podemos darnos cuenta que Toji le puso ese nombre debido a que él no es capaz de recordar nombres de hombre, o mejor dicho, se le dificulta. Así que en teoría que le haya puesto ese nombre a su hijo, significa que lo hizo para no olvidarse de él, que es justo lo que sucede durante su batalla contra Gojo. Toji no solo piensa en su hijo antes de morir, sino que además llega a pedirle a su enemigo de forma muy sutil que no permita que caiga en manos de los Zenin. Siempre será un misterio si Toji aceptó el trabajo de la secta porque quería dinero para comprar la libertad de su hijo o si simplemente quería dinero para gastarlo en apuestas. Nunca lo sabremos con seguridad. Lo importante es que este arco sienta las bases de lo que veremos en Shibuya y más allá. Gran parte del conflicto va a girar alrededor de lo que se planteó aquí, desde la importancia que tienen los 6 ojos del clan Gojo hasta lo que implica la muerte del recipiente de Tengen. Todo inició en este punto. En este arco se conectaron todas las cosas que van a darle forma a esta historia y créanme que si supieran el contexto se caerían de sus asientos y se volverían a sentar para volver a caerse, pero desgraciadamente como les dije no voy a hablar con spoilers en este video. Lo que sí puedo decirles es que tengo muchísimo hype. Mappa se está tomando las cosas con demasiada seriedad y si todo sale bien, el arco de Shibuya puede ser lo mejor que hayamos visto en muchos años en un shonen de peleas. Y ya está, gente, con esto ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y dicho eso, ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.